Muy buenas a todos, vamos a empezar a resolver este examen de física de la EBAU de Canarias, convocatoria de junio de 2021. Este primer problema es de campo eléctrico. Concretamente, nos encontramos ante una distribución de cargas puntuales, concretamente dos cargas, una carga primera ubicada en un punto A sobre el eje Y de coordenadas, con coordenadas concretamente 0, 2, y una segunda carga que vale lo mismo. Ambas cargas son de 1 microculombio, es decir, 10 elevado a menos 6 culombios, y esta segunda carga va a tener coordenadas 0, menos 2. Ambas cargas positivas y por tanto ubicadas a la misma distancia del origen de coordenadas, y nos están pidiendo que calculemos sobre ese punto C ubicado en el propio eje de abscisas con coordenadas 2, 0, el potencial electrostático sobre ese punto C. Nosotros sabemos que la expresión que debemos utilizar para calcular el potencial electrostático generado por una carga puntual es constante dieléctrica K multiplicada por la carga y dividida por R, que es la distancia de la carga al punto donde queramos calcular dicho potencial. ¿Cuál es la historia aquí? Pues que hay dos cargas que actúan o que generan un campo eléctrico y por tanto un potencial sobre ese punto C. Tenemos la carga A y la carga B. Por tanto, vamos a tener que calcular dos potenciales electrostáticos y efectuar finalmente la suma de los mismos. Calcularemos un potencial de la carga A sobre el punto C, constante por carga A partido distancia del punto A al punto C, y el potencial de la carga B al punto C será constante K por carga B partido distancia de B a C. Tenemos el dato de la constante dieléctrica, que es el 9 por 10 elevado a 9, me lo da el propio enunciado. Tenemos la carga 10 elevado a menos 6, y lo que en principio no sabemos es la distancia entre el punto A y el punto C, ni la distancia entre el punto B y el punto C, pero es fácilmente calculable dado que se trata de la hipotenusa de un triángulo rectángulo de catetos 2 y 2. Por tanto, aplicando un simple teorema de Pitágoras, podemos deducir que la distancia es raíz de 8 metros. Podemos colocar tal cual la raíz de 8 aquí en la expresión, en las fórmulas, y resulta que, bueno, al ser mismas cargas, misma distancia desde el punto A al punto C y desde el punto B al punto C, pues resulta que vamos a tener el mismo potencial de una carga y de otra sobre ese punto. El cálculo va a dar exactamente lo mismo, en este caso aproximadamente 3182 voltios, por tanto la suma de ambas será el potencial total sobre ese punto. Podemos multiplicar por 2 y nos queda 6.363,96 voltios. Ya tenemos aquí el potencial total sobre el punto C, el cual vamos a dejar anotado porque posiblemente lo necesitemos más adelante, y pasaremos a resolver el apartado B, en el que ahora me están pidiendo el vector intensidad de campo eléctrico en ese mismo punto, en el punto C. Y nosotros sabemos que en este caso la intensidad de campo eléctrico se trata de una magnitud vectorial, muy parecida a la expresión que utilizamos antes del potencial. Sería constante dieléctrica por la carga, partido en este caso la distancia o módulo del vector distancia al cuadrado,
y eso sí multiplicado por un vector unitario que defina la dirección del vector que queremos calcular. ¿Qué sucede? Que lo mismo que antes, sobre el punto C se generan dos intensidades de campo eléctrico. Una, la de la carga situada en A sobre el punto C, y otra, la de la carga situada en B sobre el punto C. Y lo que tendremos que calcular es, por el principio de superposición, la suma vectorial de ambas intensidades de campo eléctrico, la cual hemos representado en ese esquema. Nos ha quedado un vector total completamente horizontal, y es que por deducción lógica, si son las mismas cargas a las mismas distancias, entendemos que el módulo o valor de esas intensidades de campo eléctrico van a ser las mismas. Los vectores tendrán la misma longitud. Podemos ir aplicando la expresión para hallar la intensidad de campo eléctrico de la carga situada en A sobre el punto C. Y tenemos los datos constante dieléctrica, la carga en A, 10 elevado a menos 6, la distancia de A a C, que es raíz de 8 elevada al cuadrado, en este caso, y cuidado porque aquí tenemos que calcular nosotros un vector unitario que nos defina qué dirección lleva ese vector. Y eso se puede calcular con esta pequeña fórmula, que es plantear el vector que va desde la carga al punto dividido por su propio módulo. Tenemos que calcular el vector que va del punto A, que es donde está la carga, hasta el punto C, que es donde queremos calcular la intensidad de campo, haciendo coordenadas del punto final menos coordenadas del punto inicial, es decir, coordenadas de C menos coordenadas de A, y dividiendo entre el módulo de ese mismo vector que ya sabemos que es raíz de 8, que es la longitud de esa distancia, y obtenemos dos coordenadas que nosotros podemos ir simplificando y racionalizando, de manera que al final las dos coordenadas de ese vector unitario las podemos expresar así, en forma de coordenadas, o en forma vectorial utilizando los vectores unitarios I y J, quedándonos finalmente raíz de 2 partido por 2 I menos raíz de 2 partido por 2 J. Ese va a ser el vector unitario que me define, o que me va a ayudar a definir, la dirección que lleva el vector que nosotros queremos calcular. Por tanto, trasladamos esas coordenadas a la expresión que teníamos arriba para la intensidad de campo eléctrico, y en este caso se nos va la raíz con el cuadrado y podemos ir calculando la constante por la carga partido la distancia al cuadrado, 1125, y podemos multiplicar por cada una de esas componentes del vector unitario. Como son la misma, podemos simplificar el cálculo haciendo 795,5i, y la otra va a quedar igual pero en J y en negativo. Ese sería el vector de A a C, expresado por supuesto en unidades del sistema internacional, Newton partido por Coulombio. Del mismo modo, deberemos calcular también la intensidad de campo eléctrico de la carga situada en B al punto C, que es el que queremos calcular, y la expresión, de forma análoga a la anterior, sería igual pero con la carga B, que es la misma en el fondo, la distancia que va de B a C, que sigue siendo la misma también, raíz de 8, y aquí pues lo único que cambia sería el vector unitario, que sería el vector unitario en este caso que va de B a C. Podemos servirnos del cálculo que hicimos antes para el vector unitario de A a C. Como vemos en el esquema, el vector unitario va a ser prácticamente el mismo, misma inclinación, misma pendiente, lo único que en este caso sus dos componentes van a ser positivas, dado que en este caso va a ir hacia la derecha y hacia arriba. Por tanto, el vector es muy parecido, pero con sus dos componentes en I y en J positivas.
aplicamos el principio de superposición, que sería sumar esos dos vectores, que como vemos se nos pueden eliminar las componentes en J y nos queda únicamente la sumatoria de sus componentes en I, 1591 y aproximadamente en newton partido por coulombio. Como vemos nos queda un vector completamente horizontal. Y aquí termina el apartado B. Ya teniendo la intensidad de campo eléctrico, pasamos a calcular el trabajo. Nos pide el trabajo realizado por este campo para llevar otra carga puntual diferente a las anteriores, en este caso de 1 coulombio, desde el punto C al punto D, siendo el punto D el origen de coordenadas, utilizando la expresión del trabajo que se calcula multiplicando en negativo la carga eléctrica a desplazar por la diferencia de potencial entre los dos puntos final e inicial del recorrido. Aquí lo que vemos que nos falta es el potencial en el punto final, en el punto D, que es el origen de coordenadas, lo marcamos aquí en el esquema. Se calcula exactamente igual que hicimos para el punto C en el apartado A. Debemos calcular potencial de la carga A sobre el punto D y potencial de la carga B sobre el punto D. Tenemos todos los datos, las cargas son las mismas, mismo signo, misma distancia, en este caso 2 metros de distancia desde cada uno de los puntos al punto origen de coordenadas. Y calculando obtenemos que los potenciales pues obviamente son idénticos, 4.500 voltios cada uno, los cuales sumamos y nos queda un total de 9.000 voltios, potencial en el punto D. Ese potencial ya podemos sustituirlo en la expresión del trabajo, colocando 1 coulombio en la carga, los 9.000 voltios y los 6.363,96 que habíamos calculado en el primer apartado. De aquí podemos determinar que el trabajo a realizar sería de 2.636,04 julios aproximadamente para desplazar esa carga de un punto a otro. Y aquí terminamos el primer ejercicio de campo eléctrico de este bloque y pasamos al segundo ejercicio, en el que ya lo que tenemos es que trabajar con un campo magnético. Concretamente nos habla de un campo magnético uniforme, el cual nosotros podemos representar gráficamente en 2 dimensiones como una superficie de vectores intensidad de campo magnético, vectores B. Dentro de ese campo magnético hacemos introducir un electrón que entra perpendicularmente a dicho campo con una determinada velocidad, la cual no conocemos. A partir de ahí, sobre el electrón se genera una fuerza magnética que va a ser centrípeta a un movimiento circular uniforme. La partícula va a empezar a describir una trayectoria circular una vez se encuentre dentro de dicho campo magnético. Como dato también me está dando el radio de la trayectoria circular, 12 centímetros, y lo primero que me pide es que calcule la fuerza que ejerce el campo magnético. Esa fuerza se puede calcular a partir de la expresión de Lorentz, carga por velocidad por intensidad de campo por seno del ángulo que forman los vectores velocidad y campo. Como ya hemos visto, o nos dice el enunciado, que el electrón penetra de forma perpendicular al campo, alfa, el ángulo va a ser 90 grados, por tanto el seno de 90 va a ser 1. Podemos anularlo dentro de esa expresión. La problemática es que no sabemos la velocidad, por tanto vamos a tener que calcularla a partir de el cálculo de la fuerza centrípeta gracias a la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton, que todos sabemos que es fuerza igual a masa por aceleración, pero en este caso, aplicado a movimiento circular, sería fuerza centrípeta igual a masa por aceleración normal. Y en el caso nuestro, la fuerza magnética tiene que ser igual a la fuerza centrípeta. Por tanto, si igualamos las dos expresiones de la fuerza y sustituimos además la aceleración normal
por velocidad al cuadrado partido por radio, simplificamos esa expresión y despejamos la velocidad, obtendremos la herramienta necesaria para calcular la velocidad que nos faltaba, simplemente multiplicando carga por intensidad de campo por radio y dividiendo entre la masa del electrón. Tenemos todos los datos: la carga del electrón, el campo magnético, 10 elevado a menos 2, el radio, por supuesto, pasándolo a metros, 0,12, y abajo la masa del electrón. Haciendo el cálculo, podremos hallar la velocidad, por supuesto, en metros por segundo. Es un número grande, vamos a utilizar notación científica, aproximadamente 2,11 por 10 elevado a 8 metro partido por segundo. Y gracias a este cálculo de la velocidad, podemos volver a la expresión de la fuerza magnética de Lorentz, sustituirla ahí y calcular finalmente dicha fuerza magnética. Sustituimos la carga, la velocidad y nuevamente la intensidad de campo magnético. Efectuamos el cálculo y obtenemos un total de aproximadamente 3,38 por 10 elevado a menos 13 newton. Ya tenemos lo que nos pedían en el primer apartado, fuerza magnética. En el apartado B me piden la energía cinética del electrón, la cual es sencilla de calcular porque sabemos que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y ya tenemos todos los datos. Tenemos la masa del electrón, por supuesto, desde el principio del problema, y la velocidad, que fue la que calculamos en el primer apartado. No la he querido borrar para poder utilizarla sustituyéndola en la expresión de la energía cinética. Ponemos la masa del electrón, ponemos la velocidad, por supuesto, no se nos olvide, elevándola al cuadrado, tiramos de calculadora y lo que vamos a obtener es una energía cinética, ojo, en unidades del sistema internacional, es decir, en julios, pero me la está pidiendo en electrón-voltio. Pero por suerte los datos me da la equivalencia del electrón-voltio al julio. Por tanto, podemos utilizar un pequeño factor de conversión. Sabemos que un electrón-voltio equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 julios. Y haciendo el cálculo, dividiendo esos dos valores, obtenemos aproximadamente 1,27 por 10 elevado a 5 electrón-voltios. Y ya con esto terminamos el apartado B y solamente nos queda lo que nos pide en el apartado C, que es simplemente calcular el número de vueltas que da el electrón en 10 elevado a menos 3 segundos, es decir, en un milisegundo. Para esto vamos a calcular primero el periodo, que sería el tiempo que tarda el electrón en dar una sola vuelta, sabiendo o partiendo de la expresión básica de un movimiento circular, que sería periodo igual a 2pi partido velocidad angular, sustituyendo la angular por velocidad partido radio, obtenemos la expresión que vamos a utilizar nosotros, que es periodo igual a 2pi por radio partido velocidad. Como ya tenemos el radio desde el principio y la velocidad que calculamos en el primer apartado, hacemos 2pi por 0,12 partido 2,11 por 10 elevado a 8, y con esto vamos a obtener un tiempo en segundos, que es el tiempo, como decíamos, que tarda el electrón en dar una vuelta completa en su trayectoria. Pero lo que queremos es ver cuántas vueltas da realmente en 10 elevado a menos 3 segundos. Por tanto, podríamos utilizar bien una regla de 3 o, como en este caso vamos a hacer, un factor de conversión. Partiendo del tiempo que tenemos, que es 10 elevado a menos 3, y sabiendo que tarda en dar una vuelta el tiempo que hemos calculado ahora mismo, pues haciendo esa división a través de ese factor de conversión, obtenemos que el electrón da aproximadamente 280.112 vueltas. Por tanto, aquí terminamos ya este problema
de campo magnético.